Tenemos a uno de los invitados acá presentes, y él se llama Julio Alberto Cirino, así que vamos a darle la bienvenida desde Argentina. Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Hola Julio, querido, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Los recibo fenómeno. Buenísimo, ¿nos ves? ¿Nos escuchas? Sí, de este oído mejor que de este. Buenísimo. Bueno, les doy un gran abrazo y déjame presentarte, Julio. Julio es un querido amigo, es un excelente investigador, un académico serio que, a pesar de conocer muchos otros temas también ha enfocado, especializado en el tema de China. Ha desarrollado varios estudios, no todos públicos, obviamente algunos tienen que mantenerse privados, sin embargo, ha estudiado con profundidad todo el caso de China y no solamente su influencia y su penetración en Argentina, que es un país de origen, pero también en el mundo y en el continente en particular. Si no me equivoco también, Julio, tú fuiste un funcionario en la embajada de Washington acá en los años atrás cuando eras parte del gobierno argentino. Sí, en realidad en la embajada argentina en Washington. Perdón, sí, la embajada de Argentina aquí en Washington. Y bueno, entramos al tema. Julio, yo durante toda esta media hora he estado más o menos planteando esta pregunta, que creo que es una pregunta clave para empezar esta discusión. ¿Es posible tener empresas privadas de China que realmente son privadas? ¿O hay cierto nivel de control de gobierno? Hay influencia, obviamente, de gobierno. Porque esta es la gran, digamos, la gran, no tanto pregunta, es la gran trampa, de cierta forma, para muchos países, porque piensan que están negociando con empresas privadas, piensan que están firmando acuerdos comerciales que son simplemente comercio, y después de un tiempo se dan cuenta que se están entrando en un esquema más político, tal vez más militar. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cuál sería tu lectura? ¿Hay esta posibilidad de empresas privadas o es simplemente una estrategia de China de control y avanzar estratégicamente en el mundo? A ver, vamos por partes, como decía mi amigo Jack el Destripador. Existe la empresa privada en China. Yo no tengo duda que lo que nosotros llamaríamos un kiosco de hot dogs puede ser privado, que un pequeño negocio familiar puede ser privado. Todo eso no tengo duda. Ahora, cuando comenzamos a hablar de empresas significativas, de empresas grandes, la gran confusión que se genera en la gente es que estas empresas aparecen formalmente como empresas privadas al ojo de quien lo mira de afuera. Es decir, formalmente es una empresa privada, tiene un directorio, tiene, digamos, la misma o muy similar, no es exactamente igual, pero la misma estructura jurídica que puede tener una empresa en Buenos Aires o en New York o en Australia. Entonces, esto lleva a una confusión lógica. Bueno, esta empresa es privada. Bien, pero cuando estudiamos un poquito el tema, empezamos a mirar con más detenimiento los miembros del directorio. ¿Se recuerdan ustedes que toda empresa tiene en su estructura legal un directorio? Ahora, resulta que todos los miembros del directorio son a la vez miembros del Partido Comunista Chino, por lo cual están sometidos al Partido Comunista del cual son miembros. Pero no termina ahí la cosa. Sucede que además hay de parte del Partido Comunista una representación extra en los directorios de las empresas en, entre comillas, representación de los trabajadores. Y esa representación de los trabajadores también integra el directorio.
De manera tal que cuando lo analizamos con la frialdad del cirujano, nos vemos que los miembros del directorio son miembros del Partido Comunista Chino, si no, no podrían ser miembros del directorio. Esta es la otra cosa que hay que dejar claro. No existe el ciudadano privado. Por supuesto, en China no hay otro partido, de manera tal que no podría ser afiliado al Partido Republicano, al Partido Demócrata o a cualquier partido nuestro. Tiene que ser el Partido Comunista Chino. De forma tal, Joseph y Maybord, que prácticamente desde el punto de vista de los hechos es imposible que exista una empresa privada en China. De nuevo, alguien me va a decir, un señor que vende hot dog en una esquina de Pekín puede ser privado. Sí, señor, efectivamente puede ser privado. Una empresa de cierta envergadura aplica lo que les acabo de contar. De manera tal que el mito de la empresa privada, incluso fíjense ustedes, y esto me lo ha contado gente que ha vivido y vive en China, fíjense ustedes que alguien podría preguntar legítimamente, bueno, ¿y qué pasa con una empresa australiana, por ejemplo? Digo australiana por decir, australiana, sudafricana, argentina, que va a China o que pretende radicarse en China. Si tal cosa existiera, le aplican las generales de la ley. Es decir, de todas maneras, los miembros van a tener que ser aprobados por el Partido Comunista Chino. Y esto funciona así, nos guste o no nos guste. Yo sé que hay gente que dice, no, puede ser, es privado. Sí, formalmente es privado. Ahora, en la realidad resulta que no es privado, que son empresas. Y las que están radicadas en América Latina particularmente, si usted les hace un poquito de radiografía, inmediatamente empieza a ver que los miembros del directorio de la empresa son, o casualidad, miembros del Partido Comunista Chino. Esto, como decimos acá en Argentina, no falla jamás. Y en materia de inversiones, cuando observamos la influencia de China, quería que nos hablara, por ejemplo, en las áreas que en Argentina y otras zonas justamente han venido recibiendo mayor cantidad de inversiones y también el control que de ellas deriva, no solamente para lo que es el aspecto económico, sino también el gobierno. A ver, Maybord, en primer lugar, recordémosle a nuestra audiencia que la economía china es una economía centralmente planificada dentro de un gobierno centralmente planificado que, como me gusta decir a mí, hoy tiene un emperador que se llama Xi Jinping y que de alguna manera recrea la figura que pervivió por siglos del Hijo del Cielo, como así se le llamaba al emperador de la China, el Hijo del Cielo. Y esto viene al caso, y vale la pena abrir un paréntesis, porque el Hijo del Cielo, el emperador de China, gobierna sobre lo que se llama en chino la Tianxia. ¿Y qué es la Tianxia? La Tianxia es todo aquello que está abajo de la bóveda celeste, es decir, el universo. Digo, esto viene para entender un poco cómo lo piensa China. De forma tal que cuando hablamos del tema inversiones, indudablemente que toda inversión de China en cualquier parte del mundo, nosotros hoy nos ceñimos a América Latina, pero en cualquier parte del mundo, toda inversión de China responde a algo centralmente planificado. Es decir, no se trata de que un señor en China decide, bueno,
yo soy empresario, veo una buena oportunidad en París, entonces voy a invertir en Francia. Y otro dice, no, yo veo buena oportunidad en Australia y voy a invertir en Australia. Bueno, tal cosa no existe. Te digo más, Maybor, voy no solo al tema de que van a invertir en un determinado país. Te digo más en el sentido de que se planifica en ese país en particular, vamos a llamarle país X, en ese país en particular, ¿en qué áreas de ese país se va a invertir? Fíjate qué casualidad que si vos tomás las inversiones chinas en América Latina, y tomo América Latina porque es la zona de la que estamos charlando, vas a descubrir que es energía, comunicaciones en sentido amplio, ya sea todo el tema de 5G, ya sea rutas, ya sea lo que ustedes quieran imaginar. Todo lo que tiene que ver con energía, particularmente energía hidráulica y energía atómica. Y después vienen cosas más secundarias. Pero todo lo que nosotros en economía llamamos inversiones en infraestructura o inversiones básicas, ahí es donde se radica, no me atrevo a decir el 100, pero no les miento si le digo el 99, porque no tengo registrado, queridos amigos, no tengo registrado en América Latina una inversión china, tal vez simplemente se me escapa, pero no tengo registrada una que no sea en área estratégica. En el caso argentino tienen ustedes ahora el tema de la inversión en el río Paraná, ese río que desde el norte baja hasta la boca del río de la Plata y mueve el tránsito de todos los países costeros. Bueno, la posibilidad que China está interesada en invertir en ese área. En energía atómica está interesado. Es decir, lo que quiero decir con esto, Maybor, contestando tu pregunta, es que así como la política está centralmente planificada, la economía está centralmente planificada. Y el tema de la iniciativa privada está bien para contarle a los chicos, pero no para una discusión en serio, ¿no es cierto? Sí. Bueno, justo usando lo que dijiste, Julio, y llegando al tema de que es un tema que creo que se está discutiendo aquí mucho en Washington y yo creo que por todo el mundo, es lo que en inglés se llama Belt and Road Initiative, right? Creo que en español es la franja y la ruta, algo así. Pero ese es, ha sido vendido por parte de China como una obra de comercio exterior para poder dar de cierta forma inversión, créditos, préstamos a nivel preferencial a ciertos gobiernos donde tienen una alianza comercial con China. En América Latina esto ha tenido resultados mixtos, ¿no? Esto de Belt and Road. Hasta la fecha hay alrededor de 17 países que han firmado ese acuerdo con China. Sin embargo, la mayoría de esos países son en el Caribe, son parte de este grupo de la red de Alianza Bolivariana, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, pero no han sido los 5 economías grandes de la región. No ha sido México, no ha sido Brasil, no ha sido Colombia, no ha sido Chile, no ha sido Argentina. Pero eso parece que ahora China está poniendo mucha presión en ese aspecto. Dos preguntas. Primera pregunta, ¿tú crees que uno de esos 5 países, o tal vez otro que me estoy olvidando, van a firmar pronto un acuerdo formal con la franja y la ruta, con el Belt and Road Initiative con China? Y dos, ¿cuál país crees que tiene la más aceptabilidad de esos 5 a tener este tipo de marco de acuerdo? Entendiendo que esto no es solamente comercio, esto también viene con el paquete completo de todo lo que le interesa a nivel estratégico de China. A ver, mira, en primer lugar, yo creo que el tema es de
la aceptabilidad de la inversión china tiene que ver con varios factores que podemos analizar muy rápido. En primer lugar, a China le ha venido muy bien en esta región todo el problema de la pandemia, en el sentido de que China lo ha sabido aprovechar muy inteligentemente, cosas que no ha podido o no ha querido o no ha sabido hacer Estados Unidos. La Unión Europea está con sus propios problemas fruto de la pandemia, de manera tal que lo que quiero significarte con esto, Joseph, es que es un momento histórico que le resulta muy favorable a China y tangencialmente también a Rusia, es decir, a las economías centralmente planificadas, es un momento que les resulta muy favorable. Ahora, en cuanto al, digamos, a analizarlo con más profundidad, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, como decíamos hace un momento, las inversiones, de nuevo, no son inversiones que se van dando, bueno, de alguna manera se van dando de acuerdo a las circunstancias políticas o a las circunstancias económicas, etc. Es que la verdad, de nuevo, estamos en una cuestión que es ajena a nosotros en el sentido de que para nuestros países ver esto centralmente planificado es algo poco habitual, no es una cosa que nosotros aceptamos o vemos cotidianamente. Es una cosa que no es normal. Esto por un lado. Por otro lado, tomemos el tema político, que es también la otra clave. Las circunstancias generadas por la pandemia han puesto a los países de la región, y vos mencionaste varios, pero yo me atrevo a ir y decir de México a Tierra del Fuego, más o menos, no pretendo que sea todo igual, pero más o menos todos los países de la región están con dificultades serias desde el punto de vista económico. En algunos casos por mala planificación, en casi todos los casos la pandemia no ha ayudado para nada, las cuestiones comerciales internacionales tampoco, de manera tal que en ese marco, ¿qué es lo que ha sabido hacer China? Lo que ha sabido hacer China es decir, bueno, señores, nosotros les vamos a, para usar una expresión popular acá, les vamos a tirar un salvavidas. Es decir, nosotros los vamos a ayudar. Obviamente que esa ayuda va a tener un precio. Y acá viene el tema que mucha gente discute. Es decir, bueno, lo que sucede es que la ayuda de cualquier tipo a un país X, ya sea del Banco Mundial, ya sea de la banca privada, ya sea de la banca china, tiene un costo político, un precio político. Lo cual es cierto. Sin embargo, yo creo que la diferencia está justamente en lo político, en que el esquema chino, si bien aparece como muy... Si hay algo que China ha sabido hacer y lo viene haciendo muy bien desde hace muchos años, es mantener siempre lo que en inglés diríamos un low profile. Es decir, vos no vas a ver a los chinos haciendo ruido político en ningún país. Mantienen un low profile, low key. Pero ¿qué es lo que pasa? Que detrás de ese low key viene el tema de la necesidad de los países latinoamericanos en este momento muy angustiosa, ya sea de vacuna, de inversiones, que es la realidad que se está viviendo en este momento. Fíjate que vos mencionabas varios países. Fíjate que en este momento un país que se había mantenido relativamente
vamos a llamarle lejano a China, como es Chile, hoy China y Chile están hablando de los cables transpacíficos, están hablando de las comunicaciones, están hablando del 5G, ni qué te digo de comercio. Es decir, hay un acercamiento que en este momento no involucra lo político, por lo menos no visiblemente. El sistema político chileno es un sistema fuerte, un sistema sólido, de manera tal que no hay un avance visible de China en el sentido político, que tampoco suele buscarlo China. Pero sí hay un incremento de la actividad, vamos a llamarle comercial, que por ejemplo, en el caso de Chile, en el caso de Argentina, en el caso de Perú, en el caso de Ecuador, ya se ha visto con el tema de la pesca. Es decir, los problemas que han generado las flotas pesqueras chinas en las costas de América Latina, tanto en una costa como en la otra. De manera tal que este es un poco un tema que deberíamos evaluar. ¿Hasta qué punto estas actividades chinas influyen en lo que podríamos llamar la libre determinación de cada uno de los países, ¿no? Sí, sí. Por lo menos yo lo veo de esa manera. Claro, sí. Mira, una cosa que he visto de la estrategia de China es de cómo manejan como una doble política, una política nacional con el presidente, los ministros, y una política local con las provincias y los alcaldes, los gobernadores. Lo mismo están haciendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, China hace sus relaciones directas con gobernadores, hasta alcaldes, hasta el nivel de condado, que es lo más local que tenemos aquí en Estados Unidos. Y buscan, ven, por ejemplo, en estados, para decir aquí, bueno, todos saben la política acá, demócrata, republicano, en estados que tienen más influencias demócratas, como Nueva York, como California, China entra con más fuerza, ¿no? Entra con más penetración, porque saben que tienen una habilidad de hablar un idioma, tener una forma de vender su presencia, vender sus relaciones a los demócratas distinto a los republicanos. Cuando van a los estados más republicanos, últimamente como Georgia o Texas, cambian un poco su tono, cambian un poco su forma de desarrollar su relación. Y eso es interesante. Hablarnos un poco, Julio. Perdóname, Joseph. Déjame. Sí, hablarnos un poco de cómo China hace esto específicamente en Argentina. Porque había un cambio de gobierno, no había... durante el periodo de Cristina Kirchner, cuando era presidenta, obviamente firmaron una cantidad de acuerdos, algunos se conocían, otros eran más oscuras. Entra el presidente Macri, que no era, digamos, alguien que quería tener una relación hostil con China, quería mantener buena relación. Sin embargo, parece que China cambió de cierta forma su approach, su forma de hablar con Argentina, y ahora estamos en el gobierno de Alberto Fernández. Háblanos un poco de esas diferencias. ¿Cómo China ha manejado su relación con Argentina en este periodo de tiempo? A ver, el periodo previo el periodo anterior a la administración Macri, que fue el periodo de la señora Kirchner, sin lugar a dudas la relación, como lo estamos viendo, estaba muy, muy consolidada. Paradójicamente, mucha gente pensó que se iba a enfriar esto con la llegada de Macri a la presidencia. Y esto no sucedió. Es que mucha gente no recordaba que una de las personas que se interesó más en la relación con China y durante años tuvo oficinas en Pekín fue el padre del presidente Macri. Es decir, que él proponía e impulsaba una relación muy, muy cercana, de acuerdo, una relación comercial muy cercana con China. De manera tal que lo que hace el hijo es continúa esto. En base a la idea que tiene Macri, o que tenía Macri y su partido, a mi criterio personal, idea equivocada, que China involucraba solo lo comercial y no involucraba lo político.
Esto para mí era un poco de lo que nosotros llamamos angelismo, es decir, cuando vos sos tan inocente que pareces tonto. Es decir, y ahora nos toma el periodo de Alberto Fernández con la señora Kirchner en la vicepresidencia, nos toma en un momento donde la economía de Argentina te diría que no está mal, está peor que mal. Es decir, estamos en un momento donde Argentina un poco, no quiero exagerar, pero un poco desesperadamente necesita inversiones. Esas inversiones, por una cantidad de cuestiones que sería largo ponernos a analizar, no están viniendo. Entonces, cuando aparece China y dice voy a invertir en, no le preguntan si quieren qué, le dicen adelante, adelante, invierta, venga. Tampoco se analizan las consecuencias de esa inversión. ¿Por qué? Y porque cuando una persona tiene el agua hasta el cuello, no se puede dar el lujo de analizar esto fríamente y decir, bueno, vamos a estudiarlo, vamos a ver si hay otros inversores. Y esto de alguna forma, Joseph, de alguna forma tiene que ver y guarda relación con que en los últimos años se ha observado en América del Sur un repliegue de Estados Unidos, un repliegue político estratégico que ha disminuido la actividad, digamos, propositiva, comercial y política de los Estados Unidos en la región por distintos motivos, pero ha sucedido así. De manera tal que, como se suele decir en estas áreas, todo espacio vacío se llena. Bueno, en la medida que Estados Unidos se repliega, alguien va a cubrir ese espacio. En este caso han sido los chinos y últimamente también han aparecido en el radar cada vez con más frecuencia los rusos. Y esta es parte de la realidad que tenemos nosotros hoy. Justamente aprendiendo sobre las ambiciones que parece que son inagotables de China, observamos cómo ellos han tenido intenciones de acercarse, de participar en los organismos regionales multilaterales como la OEA, la CELAC, etcétera, bajo la excusa de querer comprender más la región, pero también es utilizada obviamente con una segunda intención. En el caso de los Estados Unidos, ellos han estado presentes, pero pareciera que no son tan fuertes o tan ágiles como los mismos chinos. Estoy totalmente de acuerdo, Maybord. Últimamente, te diría, en el último año, el que ha tomado mucha incidencia en esto, lo acabas de nombrar tú, es la CELAC, que aparece cada vez con más frecuencia en escena y cada vez con un rol más activo. En CELAC es donde más claramente se ve la influencia, la incidencia de China. De manera tal que esto es absolutamente coherente con una política. Incluso, fíjate que en la medida que el gobierno de la anterior administración, el gobierno Trump, se repliega de América Latina o baja su participación, si queremos decirlo así, estos organismos donde la incidencia china es muy grande, como la CELAC, aumentan grandemente su participación. Y esto continúa hasta el día de hoy. Y vuelvo a insistir, yo creo que coyunturalmente el tema de la pandemia ha tenido mucha importancia, porque todos los países de la región, algunos un poco más, un poco menos, pero si ustedes miran las noticias de Brasil, por ejemplo, de estos últimos días, o las mismas noticias de Buenos Aires, no son para nada alentadoras en términos de cómo se ha expandido la pandemia. De manera tal que recién hace un rato estaba viendo un informativo y
notaba que se remarcaba que se había retrasado, no sé si un día o 2 días, la llegada de un cargamento de vacunas que de alguna manera estábamos esperando ansiosamente. Bueno, este es parte de la realidad con la que nos movemos hoy y en ese sentido creo que China ha sabido aprovechar la circunstancia muy, muy hábilmente, ¿no? Sí. Conoce, Oh, dale, mi amor. sí, solamente una que puede ser sí o no, ¿eh? Se conoce que China haya intentado o a través de sus influencias intentado pagar, por ejemplo, campañas electorales en Argentina o en la región. A ver, si vos me decís, ¿tenés evidencia presentable en una corte de justicia? Te digo no. Si vos me decís que, por ejemplo, hay gente que ha recibido abundantes y frecuentes invitaciones para viajar a China, que participa activamente en todas las actividades de la representación diplomática de China, al punto que parece de alguna manera, no sé, miembro de la comunidad china, aunque no lo sea, te digo que sí. Ahora, de nuevo, vos me decís, queremos presentar un caso ante la justicia. No, yo no conozco, por lo menos yo no conozco que haya habido ningún caso así flagrante, visible, que se haya llevado a las cortes o cosas por el estilo. En ese sentido, fíjate que China, y esto no es nuevo, probablemente una de las habilidades mayores de China, yo lo marcaba hace unos minutos, es que siempre mantiene un perfil político bajo. Es decir, vos no vas a encontrar a un embajador de China en la tapa de los diarios de Uruguay o en la tapa de los diarios de Chile o en la tapa de los diarios de Argentina. Esto no va a suceder. ¿Por qué? Y bueno, porque ese es su estilo de diplomacia, ¿no? Una diplomacia de muy bajo perfil y que opera siempre de manera, no quiero darle una connotación, quiero decir de manera subterránea, no porque sea ilegal, por Dios, sino porque no es visible, no, de nuevo, no es tapa de los diarios. Sí, es interesante lo que dices, Julio, porque es muy nubloso y creo que China vive en inglés lo que se llama gray zone, ¿no? Vive en ese área gris, ¿no? Está muy cómodo en esa área gris. Y ojo, es cierto que tampoco yo conozco un caso fijo judicial donde hay digamos, una forma de corrupción de que China está sobornando, pagando a un político en América Latina. Yo sé que las leyes cambian de país a país en términos de cuánto y cómo pueden financiar campañas políticas. Sin embargo, hay muchos empresarios chinos que están financiando políticos en América Latina y sí hay casos documentados de eso, pero la pregunta es si ese es empresario nomás, abiertamente, que pueda, como cualquier otro empresario del país, o si es un empresario que lo está haciendo a fines con alguna conexión con el gobierno de China. Eso es ese área gris, creo que no se ve bien. Mira, indudablemente que el área gris que vos puntualizás existe, ninguna duda. Ahora, de nuevo, vos me decís, ¿hay evidencia judicializable de esto en algún país que al menos yo tenga récord? La pregunta sería si eso no sería rompiendo ninguna ley, eso no sería judicial, ¿no? Si un empresario da... No. Sí, entonces, esa es la cosa. Si no hay... Esa es la área gris. La área gris es ¿dónde está la línea de romper una regla o violar una ley a simplemente dar algún tipo de inversión, apoyo que es abiertamente legítimo, legal en las leyes que existen en el país? En inglés aquí lo llamamos campaign finance laws, ¿no? Y lo hacen aquí también, porque obviamente no hay países, en Estados Unidos, voy a hablar en el caso de Estados Unidos, es prohibido un país extranjero dar una donación. Por ejemplo, la embajada de cualquier país no puede dar una donación a ningún candidato político, pero una empresa o un empresario, mejor dicho,
que no es ciudadano, que es residente, pero está viviendo y trabajando acá, puede dar financiamiento, pero tiene que aprobarse por ciertos requerimientos. Entonces, esas son las áreas donde yo veo, yo no pienso que vamos, bueno, puede estar equivocado, pero yo no pienso que vamos a encontrar muchos casos judiciales en ese aspecto, pero China podía entrar por esa área gris y con la influencia que podía tener con empresarios a tener esa influencia. No. Lo que pasa, Joseph, es que tenemos que volver para atrás un minuto, porque donde creo yo que se comete el error de evaluación del tema que vos estás marcando es cuando se supone que ese empresario chino que hace una inversión es realmente un empresario privado. Y en realidad, cuando vos analizás lo que yo te decía hace 10 minutos, cuando vos analizás la estructura de la empresa, venís a ver que, epa, entonces los miembros del directorio son todos miembros del PCC, del Partido Comunista Chino. Ah, bueno, entonces no es tan privado ese señor. Su estructura legal está correcta. Sin embargo, los miembros son todos miembros. Es como si yo te dijera, bueno, mira, acá solo puede venir a hacer negocio una empresa cuyos miembros del directorio sean solo miembros del Partido Republicano o solo miembros del Partido Demócrata. Bueno, sería una cosa realmente extraña. En el caso de China, esto es perfectamente normal. Y vos encontrás al empresario privado que aparece como privado y vos decís, es privado, pero necesitas escarbar un poquito y resulta que el señor es miembro del Partido Comunista Chino y resulta que los miembros del directorio son miembros del Partido Comunista Chino. Y bueno, sí, claro, alguien puede decir, es casualidad. Sí, está bien, es demasiada casualidad, ¿no? Sí, sí, no, muy claro y así es, o sea, eso es parte del desafío. Y para finalizar, Julio, no me puedo despedir sin hacerte esta pregunta porque yo creo que muchos aquí en Estados Unidos, yo creo que también en América Latina, están pensando esto. ¿Dónde ves a China de aquí a 5 años, a 10 años en América Latina? Porque no sé si pudiste leer el testimonio del jefe de Comando Sur, sí, de Fowler, donde dio un mensaje de cierta forma alarmante. Dijo, mira, estamos perdiendo prácticamente competencia, lo que quieres llamarlo, algunos lo llamarían hasta guerra, porque la guerra se define mucho más amplio. ¿Dónde ves a China? ¿Tú ves a China dominando América Latina de aquí a 5 o 10 años? ¿Tú ves a Estados Unidos recuperando algunos espacios? O tal vez y tal vez si puedes tocar este tema también, hay otros actores extracontinentales, Irán, Rusia. ¿China hace competencia con ellos o también forman parte de más o menos del mismo plan de conquista en la región? Si puedes finalizar eso, y no tenemos tal vez en menos de 5 minutos para no cortar el tiempo del próximo invitado. Ok, en primer lugar, lo que debemos destacarle a nuestros amigos es que en este momento hay un proceso muy visible, que todos los analistas lo están viendo, de acercamiento global entre Rusia y China. Este distanciamiento que hace 10 años atrás era bien visible, hoy es bien visible justo por lo contrario. Es porque hay un acercamiento y una coordinación política entre Rusia y China. Si hay un lugar en el planeta donde ese acercamiento y esa coordinación es muy visible, es América Latina. Ninguna duda, ninguna duda. La cantidad de proyectos, de cosas que se llevan adelante en el término político es realmente impresionante y nos llevaría mucho tiempo analizarla, pero se puede. Entonces, esto es algo a tomar en cuenta, Joseph. El otro elemento que yo diría hay que tomar en cuenta es, de nuevo, la situación catastrófica de la región, que hace que la vulnerabilidad aumente mucho. Esta vulnerabilidad hace que iniciativas de China
que podrían de alguna manera en otro momento cuestionarse o ponerse en tela de análisis por otros actores, hoy no. La Unión Europea apenas se está moviendo y el tema vuelve una y otra vez sobre China. Y vuelve una y otra vez sobre China porque si vos lo analizás, ves que el actor principal en toda la región es o Rusia o China. Y fíjate, te agrego un tema que no lo llegamos a tocar. Fíjate que en el cono sur aparece China con un tema completamente nuevo que hasta ahora no lo había practicado. Y en los últimos 8 o 10 meses aparece, que es la venta de armamentos. La venta de armamentos no tiene importancia en sí mismo por la venta de unas armas. Tiene importancia porque, como vos sabés, Joseph, la compra de armamentos de un determinado país te trae como consecuencia la capacitación de la gente para la utilización del armamento, la llegada de especialistas de ese país para enseñar, y después viene todo el problema de los repuestos, porque yo compré armamento de ese país, los repuestos voy a tener que hacerlos de ese país. Porque no te olvides que, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, si vos le compras a la Unión Europea, pero te peleas con los belgas, le podés comprar a los italianos. Y si te peleas con los italianos, le podés comprar a los franceses. En el caso de China, no. O le compras a China o no le compras a nadie y el equipo te queda paralizado. Este es un tema nuevo, y yo creo que es un tema que está tomando importancia en la medida que ellos lo están utilizando muy bien en un contexto donde lo que escasea es dinero y donde hay países que quieren renovar algún equipo. Te aclaro, Joseph, que te lo comento porque está pasando en este momento en análisis. Esto está en Argentina. Afortunadamente o desafortunadamente, como en Argentina la disponibilidad económica en este momento es muy baja, yo no creo que podamos comprar mucho, pero de todas maneras, hablando en serio, políticamente es un tema con mayúscula, yo sé. Así es, luce mayúscula. También ese caso se ha dado en Venezuela, que Sí, hay una bueno, discusión sin duda. justamente. Venezuela compró por mucho tiempo pertrechos militares y equipos en Estados Unidos, luego cambió a los rusos. Y ahí está el problema que tiene Maduro, pero a la vez sus asociaciones estratégicas, tanto con Rusia como con China, le permite mantener el mercado militar bien apertrechado. Y lo Sí, vemos en la frontera ahora. efectivamente, Maybor. Es más, si vos analizás hoy el equipo militar de Venezuela, te diría que en un 99,9% podemos discutir si es ruso o si es chino. Sí. No hay de otro lado. De la Unión Europea no hay nada. De Japón no hay nada. Esto han sabido cooptar el mercado y lo tienen. Te digo más, Maybor. Fíjate que todo el tema de entrenamiento del personal corre a cargo de instructores que son o cubanos, o chinos, o rusos, e incluso ahora hay que agregar el tema de la aparición muy, muy visible de Irán en la zona, ¿no? Sí. Así es, y particularmente en Venezuela. Sí, señor, exactamente. Vamos a darle las gracias a Julio Cirino, la gente del Superchat. Te agradece muchísimo de verdad haber estado con nosotros y haber compartido ese conocimiento. Te volveremos a llamar seguramente. Un gusto conversar con ustedes, Joseph, Maybor. Sí, antes que vaya Julio, solo para darte un pequeño espacio, si hay algo que quieres promover, alguna publicación, alguna página, donde la gente te puede seguir, porque obviamente he tenido una lista larga que también de Irán, de la parte nuclear, que podríamos hablar por horas, pero díganos dónde te podemos seguir para poder seguir mirando tus escritos y análisis. Mira, estoy en este momento dando los toques finales a un pequeño trabajo que va a estar listo en los próximos 2 o 3 días, que hace al tema de
China en el cono sur, es decir, tomando solamente la zona del cono sur. Con todo gusto se los envío a ustedes para que lo puedan compartir con su audiencia. En cuanto a mi actividad, pueden hacerlo a través del correo electrónico o a través de ustedes mismos, del programa de ustedes. Yo, como te digo, en los próximos días les voy a compartir un trabajo que voy a publicar y que se va a publicar probablemente en inglés y en español. Buenísimo. Bueno, estamos esperando ese trabajo. Obviamente creo que le invitamos de nuevo aquí para que lo presentas y das un poco de lectura. Gracias de nuevo, Julio. Siempre es un gusto hablar contigo, tanto en cámara como fuera de cámara. Y siempre, yo y Julio, por promedio, creo que nuestras conversaciones son 1 hora. Esto es corto para nosotros, ¿no? Sí. Es verdad. Tenemos ese vicio, pero siempre los intercambios con Joseph siempre son muy enriquecedores, porque si bien es cierto que en general coincidimos, bueno, cada uno aporta su perspectiva. Uno bien desde el sur, yo me estoy cayendo del hemisferio, y Joseph bien desde el norte. Bueno, ahora la tenemos a Maybor, que si bien más está norte en los Estados Unidos, aporta el enfoque desde Venezuela, que conoce muy bien el drama venezolano. Maybor está casi en el Ártico con Nueva York. Sí. Bueno, por más que ahora el Ártico viene para acá, ustedes ya entran en primavera. Así es. Bueno, ya de verdad que es un placer, Julio, y te volveremos a tener, seguramente. Un gran abrazo para ambos. Igual para ti. Bueno, la verdad, Joseph, es que Julio nos ha dado una serie de información, de datos increíbles, así que la gente del Superchat está muy contenta con nuestro invitado. Sí, no, Julio es una enciclopedia, tiene mucha experiencia en este tema, ha estudiado este tema y es una de las personas serios que realmente está preocupado y no, está en Argentina, imagínate, ¿no? Él ha visto un poco de todo, ha visto la AMIA, ha visto los iraníes, ha visto China, Rusia también está ahí, y ve con preocupación, tal vez algunos a veces no se dan cuenta, pero Argentina está en situación muy grave, es muy grave, o sea, no parece que porque todo respecto a comparación a Venezuela, todos no tan grave, porque Venezuela está en situación de crisis, pero Argentina está en ese camino y el actual gobierno de Argentina bueno, aquí en Washington quieren tener la mejor perspectiva, tienen que mirarlo con la mejor optimismo. Yo trato de ser un poco más realista, o sea, sabiendo bien que Cristina Kirchner era parte del desastre de lo que se hizo en Argentina durante los últimos 12, 13 años, y que regresa al gobierno a ser vicepresidente. Para mí era espantoso y yo creo que no era para nadie un sorpresa que Argentina iba a estar acercándose otra vez a estos mismos países. Entonces, bueno, Julio está ahí